Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a comunicar con Jacob Israel de la página Unidos con Israel. ¿Qué tal, Jacob? Pues muy bien. Hemos estado en mejores, pero bien. Bueno, hay algo positivo que se anunció ayer por la tarde, bueno, se viene anunciando hace un par de días, pero está más cerca. Un gobierno, en este caso, en vez de unidad nacional, he visto que ponen de emergencia nacional, ¿verdad? Sí, hombre, es que esta pandemia se produce en medio de una ausencia de gobierno. O sea, nos imaginamos cuando la que está pasando, por ejemplo, España, con un gobierno más menos que más, estable, pero imaginaros pues, pasar una pandemia sin un gobierno oficial. Y es que las elecciones legislativas del 2020 tampoco arrojaron, digamos, unos resultados claros. Pero la semana pasada, pues eso, interrumpíamos por un instante las noticias sobre el coronavirus para volver a la agenda, al terreno político. Y es que se produjo un drama, que era que Benny Gantz anunciaba que negociaría con Netanyahu un gobierno de emergencia, como tú decías, nacional, y que además hacía que su partido se rompiera en dos. Lapid por un lado y Gantz y Ashkenazi por otro. Ahora mismo se está negociando, digamos, un acuerdo que se firme, esperan firmarlo antes de Pesach, aunque ya hay quien dice que se va a retrasar seguramente después de Pesach. Y es que todavía quedan muchos flecos. ¿Quién va a ser el próximo ministro de Sanidad? Cajón Labán lo quiere como sea. Incluso está dispuesto a ceder el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ya se lo han prometido para ellos. El presidente de la Knesset, quién será el próximo ministro de Justicia. También dentro de las políticas que se están firmando, que se están acordando, pues la soberanía para los asentamientos, que el Likud lo quiere mucho, Cajón Labán de forma algo más moderada. Temas no menores, pero que esperemos que terminen bien, porque sin duda necesitamos que esta crisis, que esta pandemia lo lideren personas que estén ejerciendo en su cargo las 24 horas del día y que no estén, pues eso, 12 en la situación política y otras 12 en la situación de emergencia por la pandemia. Bueno, decía que una de las particularidades de este gobierno de unión es el tema de la emergencia. Y por eso me ha dado la atención que al menos se ha publicado en la prensa, era que había una alternancia de gobierno, primero Netanyahu, después Gantz, pero de unión, es decir, que el gobierno va con vistas a estar 3 años, 4. Sí, eso es lo que se prevé, un gobierno para 3 años, donde la mitad del tiempo esté Netanyahu ejerciendo el poder y la otra mitad esté Benny Gantz. Sí, eso es lo que se estima. Digamos que no sería tanto un gobierno de emergencia nacional, sino un gobierno de unidad nacional. Aunque la palabra emergencia nos viene bien en este caso, porque es realmente un caso de emergencia. Primero, que haya gobierno, y lo segundo, efectivamente, que vivimos en una emergencia por la pandemia. Nos llamaba mucho la atención porque las noticias van cambiando de hora en hora y después de la ruptura de Cajón Labán nos enteramos que el Partido Laborista está interesado en formar parte de este gobierno de unidad. Así es, lo cual aumenta sin duda alguna la locura y el drama político en el que nos encontramos. Y es que el apoyo de Abodá haría que Bibi no necesitara a Cajón Labán. Incluso ya hay personas dentro del Likud que le están diciendo a Netanyahu dejar tirado literalmente a Cajón Labán, dejar tirado a Gantz. Netanyahu solo necesitaría 3 diputados de Abodá para lograr 61 diputados. Esperemos que haya buena fe por parte del gobierno, por parte de Netanyahu, por parte del Likud, y que se firme un gobierno de unidad con Cajón Labán, que representa, es verdad que partido, ahora mismo en dos, pongámosle al 15-20% de la sociedad israelí, que sí que quiere que Cajón Labán se una a un gobierno liderado el primer año y medio por Netanyahu, y que termine y que se ponga fin a todo este jaleo que nos persigue desde el año 2018. Bueno, y una última noticia que llegó ayer mismo por la tarde es que Netanyahu, pues una de sus asesoras dio positivo y por lo tanto está confinado
yo creo que eso igual también dificulta las negociaciones para la formación de este gobierno, ¿no? No, un pequeño matiz importante. Ayer Netanyahu pasó la prueba, tanto él como el resto de su entorno, pasó la prueba del coronavirus con éxito a última hora de la noche. Se publicó que Netanyahu no porta el virus y ha salido, digamos, de la cuarentena, que además es que fue durante unas horas una cuarentena, digamos, voluntaria, para además dar imagen al público de que en el caso de que haya preocupación por haberse visto rodeado de alguien que porte el virus, pues Netanyahu tendría que haber dado ejemplo, tenía que dar ejemplo, lo hizo, y durante unas horas estuvo aislado hasta que salieron las pruebas de su test, que salió negativo. Así que tenemos ahora mismo un primer ministro que no sé si el 100%, pero seguro que el 90% está ahora mismo liderando esta pandemia grave en Israel. Ajá. Bueno, entonces, nos alegramos también que un país tenga a su primer ministro libre, ¿no? Sí. Nos alegramos profundamente. En estos momentos sí que se necesita liderazgo y no lo que hay en España. Bien. No sé si nos puedes, aparte de todas estas noticias, brindar alguna información más actualizada también sobre el avance de la enfermedad en Israel, porque ayer se hablaba de 15 muertos. No sé si hay alguna actualización al respecto. Sí, hay 17 muertos. Los dos últimos, además, nos han desgarrado porque son dos mujeres de 50 años, es cierto, con patologías previas, pero no quita que es una desgracia y que deja pues una de ellas deja niños, a dos gemelos de 4 años, pues sin madre. Y además cuyo padre falleció hace 3 años, justo después del parto. Así que dramas familiares como los estamos viendo por todo el mundo, aquí también los hay. Son 17 muertos, pues nos acercamos a 5.000 contagiados, 4.831 contagiados a día de hoy, 69 enfermos de gravedad que necesitan respiradores. Y bueno, es que Israel, el punto positivo que tiene Israel y nuestro principal aliado es la pirámide de población. Y es que mientras en Italia y en España la mayor parte de la sociedad, pues no mayor parte, pero un 20-25% de la sociedad tiene 65 años o más, en Israel ese dato es de un 10%. Entonces, pues es verdad que seguramente estaremos mejor que otros muchos países. Hemos implementado muchas medidas antes de lo que lo implementaron muchos países. Intentamos evitar la propagación del virus desde muy pronto, lo cual no hizo España e Italia, por ejemplo. Y además, hombre, por dar mensajes algo más optimistas, hoy Israel indica un cambio de tendencia para mejor. Llevamos 6 días consecutivos donde la subida se está moderando. Y si se confirma esta tendencia, pues hombre, podríamos superarnos sin dificultades estos tiempos convulsos. Estimamos que después de Pesach los niños no van a volver a las guarderías, a los colegios y universidades, pero sí que esperamos que la tendencia siga siendo positiva. Uh-huh. También han surgido en estos últimos días varias noticias de Israel relacionadas con dos temas. Una es con la repatriación de israelíes por el mundo. El primer caso fue sonado el de Perú, pero después creo que hubo en varios países del mundo. Y también el tema, yo creo que algo polémico, de la actuación del Mossad para conseguir materiales como los test rápidos, mascarillas y respiradores, ¿no? Sí, bueno, son puntos importantes. Israel es verdad que no deja tirada a nadie, ni a ningún ciudadano, y pues se puso muy pronto a trabajar en sacar de, pues eso, tú mismo lo has dicho, citado países, en Lima, en Costa Rica, en Colombia, a los israelíes que estaban ahí y que querían volver. Y sobre el tema de los respiradores, pues es que parece ser que estamos viviendo una época en donde cada país está librando su guerra de forma individual.
y no de forma colectiva. Israel no es menos, se busca las suyas, porque en Israel una de las principales preocupaciones es como es la falta de respiradores, de máquinas, falta de camas en las UBIs. Nuestro sistema sanitario no es como el alemán, sino más bien parecido al español o al italiano. O sea, nos faltan recursos, mascarillas, pues lo que decía, camas de UBI, de respiradores, incluso de médicos. Y solo esperamos que los datos que decía antes de la pirámide de población hagan posible que no tengamos que colapsar las UBIs, porque sería un verdadero desastre. Uh-huh. Hay otro asunto muy polémico en los últimos días que tiene que ver también con el corte demográfico que tú hablabas tan especial de Israel, porque uno de los datos llamativos que salió ayer es que la principal franja de población que se vio contagiada, afectada, es entre 20 y 29 años, y la mayoría de ellos, bueno, no la mayoría, pero que hay en algunas zonas hasta más de la mitad de los infectados y hospitalizados son de las comunidades ultraortodoxas, que son muy reacias a obedecer a las medidas sanitarias puestas en práctica, ¿no? Pues sí, mira, por partes. Se dice que hasta la semana pasada, hasta el principio de esta semana, los contagiados se produjeron en Purim. Y es que en Purim se celebraron muchas fiestas, se celebraron muchas entregas de Mishloach Manot, y se celebraron eventos que no se tenían que haber celebrado y que se tenían que haber previsto con mayor incipiencia. Entonces, en Bnei Brak ahora mismo dicen que es uno de los principales focos, una de las principales zonas donde el contagio preocupa más. Los residentes se han dado cuenta, muy tarde, pero se han dado cuenta. Además, se han dado cuenta que sus mayores o que sus principales rabinos están en peligro. O sea, y de hecho, son ellos mismos, los residentes de Bnei Brak, los que están considerando, los que están pidiendo a Israel el cierre total de la ciudad. Que el ministro de Sanidad ya ha pedido además en las últimas horas. Además, noticia de hoy mismo, desde hace 15 minutos, que se ha abierto un puesto especial en Bnei Brak para hacer miles de pruebas, tanto hoy como mañana, para analizar hasta qué punto el grado de riesgo existe en esa ciudad. Pero es verdad lo que comentabas, hay un grupo que no escucha dentro de un grupo muy radical dentro de los ultraortodoxos que no siguen a día de hoy las instrucciones del Ministerio de Salud, y que incluso hoy seguían abriendo sinagogas como si nada. Es verdad que la policía israelí está presente en esos territorios, en esas ciudades, y que estamos intentando controlar un poco esa situación. Y lo único que espero es que no sea muy tarde. Uh-huh. Yo sigo preguntando porque son muchas las preguntas que genera el poder decirlo de alguna manera, el modelo israelí de gestionar esta pandemia, que no se parece demasiado ni al chino, ni por otra parte al español o al italiano, ¿no? Una de las cosas que llama la atención es que justamente al frente del dispositivo esté el Ministerio de Sanidad, dirigido por un rabino que ha despertado mucha polémica porque no tiene una formación adecuada ni profesional, o sea, es una persona muy versada en la Torá, representante de un partido ultraortodoxo, pero muy lejos de ser un perfil científico, ¿no? Hombre, parte de lo que dices sí que tienen razón. No quita que en los últimos 2-3 años que él estaba al frente de la 4 años ya, que él lleva enfrente del Ministerio de Sanidad, grandes cosas se han hecho. Grandes cosas, él ha aplicado grandes reformas, de hecho ha subido el sueldo al personal sanitario, ha mejorado el número de camas per habitante de Israel. Israel entra algo mejor en materia de salud de lo que estaba hace 4 años. Y sin duda, parte del mérito, sin duda, se lo debe de llevar él. Pero no quita que es verdad que él forma parte de una comunidad ahora mismo que no está incumpliendo las órdenes, bueno, que en su minoría
no cumple las órdenes, pero él ha sido desde el primer momento, el ministro en concreto ha estado permanentemente diciendo a su población jaredí ultraortodoxa que respeten las normas del Ministerio de Sanidad. Y dudo mucho que ahora mismo sea responsable cambiar al que está al mando de la gestión de la crisis. Por cierto, por otra parte, no es él, sino su segundo, que es Moshe Bar Siman Tov, y su jefe principal, que es Benjamin Netanyahu. Bueno, de todas maneras, también llama la atención de que justamente en estas negociaciones para un gobierno de emergencia, pues Cajol Labán diga que prefiere, de pronto el Ministerio de Sanidad se haya convertido en un ministerio tan atractivo políticamente, ¿no? Porque siempre se había disputado defensa y después relaciones exteriores o economía, pero sanidad era como el hermano pobre. Es cierto, yo espero, a mí me gustan mucho las teorías de la conspiración y espero que sea porque en Israel los datos que ellos tienen sean tan positivos que el hecho de poder decir dentro de unos meses que ellos estaban al frente del Ministerio de Sanidad y que Israel pasó también la crisis, pues le dé rédito electoral. Quiero ser muy optimista y que sea por eso. Bueno, Jacob, no sé qué quieres agregar de lo que has visto también durante estas horas. Estamos grabando durante la mañana, así que pues tenemos pocas referencias aquí en la diáspora, pero tú escuchando la radio y la televisión israelí seguramente tienes más noticias de última hora, como nos las has dado sobre el estado de salud de Netanyahu. Sí, no, lo que efectivamente sí, el estado de salud de Netanyahu es bueno, el de la inmensa mayoría de los israelíes es bueno, se están haciendo más test por habitante que en ningún otro país del mundo, salvo en Corea del Sur y en Alemania, lo cual es bueno porque nos da una imagen mucho más real de lo que ocurre. Si nosotros nos miramos ahora mismo en las principales páginas donde muestran las estadísticas por contagiados, por países contagiados, vemos que Israel se encuentra en el país número 17, lo cual para un país que tiene 8 millones de habitantes sería algo gravísimo. Pero ese dato simplemente responde a que Israel está haciendo muchísimas, miles y miles de pruebas más que en otros países. Se la está haciendo a personas sanas, se la está haciendo a personas en principio asintomáticas también, porque no solo se deben hacer las pruebas a quien presenta un cuadro de tos, fiebre y neumonía, porque la probabilidad que tenga coronavirus es bastante alta. Y creo que Israel está manejando la crisis con un, digamos, Israel no ha cerrado herméticamente. No hay un cierre hermético como lo que ocurre en España. El ejército todavía no está en las calles. Además, contamos con un tema muy importante. Israel, la defensa civil del ejército de Israel, está ahí para que en el caso de que sea necesario, que esperemos que no lo sea, comience incluso a repartir comida por todas las casas en Israel y que no sea necesario incluso ir a por comida a los establecimientos comerciales. Lo cual indica que Israel todavía tiene mucho margen para implementar medidas mucho más restrictivas, pero incluso sin aplicarlas todavía, estamos viendo que la tendencia es positiva. Lo cual tiene el dato positivo de que es positiva la tendencia y que hay menos enfermos, y por supuesto que no está estrangulando la economía y que cuando salgamos de la crisis, pues esperemos que en las próximas semanas la economía vuelva a ser lo que era antes, porque no hay que olvidar que Israel partía con un 4% de paro y que hoy en día estamos en el 23%. Bueno, en realidad dentro de lo que son las malas noticias generales, esto que nos has contado es una noticia esperanzadora sobre la situación de Israel en particular. Te agradecemos que nos hayas atendido y esperamos volver a conectar para hablar de situaciones un poco más agradables o menos urgentes. Desde luego, desde luego, desde luego.
Así que nada, hay que cuidarse mucho, hay que cuidar a nuestros mayores, y nuestros mayores no están ahora para cuidar de los nietos, nuestros mayores no están incluso para visitarles en el Seder de Pesaj, nuestros mayores están para que estén ahora mismo lo mejor atendidos, pero estando alejados de nosotros, para después, en un futuro muy digamos, cercano, poderles abrazar. Así que eso es lo que mejor podemos hacer por nuestros mayores y por las personas que están en riesgo. Hoy alejarse, para mañana abrazarles. Muchas gracias, Jacob, por habernos atendido. A vosotros, Jorge, un saludo.